La sala del tribunal estaba llena cuando ella entró. No llevaba un vestido de lujo. No tenía un séquito detrás. Solo llevaba un abrigo gris, una pequeña carpeta de cuero contra el pecho y una mano apoyada suavemente sobre su vientre de 7 meses. Algunos la miraron con curiosidad. Otros con lástima. Pero el hombre sentado en la primera fila la miró con algo mucho más cruel. Desprecio. ¿De verdad has venido así?, murmuró él cuando ella pasó junto a su mesa. Pensé que al menos tendrías la dignidad de no convertir esto en un espectáculo. Ella se detuvo. Por un instante sus ojos se encontraron. Los de él estaban llenos de orgullo. Los de ella, de una calma que resultaba casi inquietante. No he venido a hacer un espectáculo, respondió ella en voz baja. He venido a terminar una historia que tú empezaste. Él soltó una risa seca. ¿Una historia? Tú ni siquiera sabes lo que estás haciendo. Ella no respondió. Simplemente continuó caminando hasta sentarse frente al juez. Lo que aquel hombre no sabía era que antes de que terminara aquella mañana, no solo iba a descubrir que había subestimado a la mujer embarazada que despreciaba. Iba a descubrir que había pasado los últimos 2 años insultando, humillando y abandonando a la persona que ahora podía decidir el futuro de su propia empresa. Y cuando el juez pronunciara las palabras que nadie esperaba escuchar, él se quedaría completamente mudo. Porque aquella mujer a la que había llamado inútil no había venido a pedirle nada. Había venido a recuperar lo que legalmente le pertenecía. El hombre se llamaba Adrián Valcárcel. Tenía 39 años y había construido su reputación alrededor de una palabra: poder. Era director ejecutivo de Valcárcel Holdings, una compañía que controlaba hoteles, complejos residenciales, empresas de tecnología y una enorme cadena de centros médicos privados. Los periódicos lo llamaban brillante. Los empresarios lo llamaban implacable. Sus empleados lo llamaban señor Valcárcel incluso cuando no estaba presente. Pero su esposa, a Elena, conocía otra versión de él. La versión que aparecía detrás de las puertas cerradas. La que nunca sonreía cuando ella hablaba. La que consideraba que una mujer embarazada era una carga. La que una noche después de una discusión, le había dicho algo que ella jamás olvidaría. Desde que estás embarazada, dejaste de ser útil para mí. Elena había sentido que aquellas palabras le atravesaban el pecho. Pero no lloró. No aquella noche. Porque por primera vez, algo dentro de ella se rompió de una manera diferente. No era su corazón. Era su miedo. A la mañana siguiente, mientras Adrián se marchaba a una reunión, Elena abrió una caja que llevaba meses escondiendo en el fondo de su armario. Dentro había documentos. Contratos. Informes financieros. Copias de transferencias. Y una memoria USB. Adrián jamás había imaginado que su esposa conocía la verdadera estructura de su imperio. Tampoco sabía que antes de casarse con él, Elena había sido una de las consultoras empresariales más brillantes de su generación. Había trabajado bajo un apellido diferente. Había diseñado estrategias de expansión para compañías internacionales. Y había creado un modelo financiero que había salvado a una empresa tecnológica de la quiebra. Pero cuando se casó con Adrián, decidió alejarse temporalmente del mundo corporativo. No porque fuera incapaz de trabajar, sino porque creyó que estaba construyendo una familia. Había sido un error. Uno que ahora estaba decidida a corregir. En el tribunal Adrián estaba convencido de que aquella audiencia sería sencilla. Su abogado le había asegurado que Elena no tenía posibilidades. Ella está embarazada, emocionalmente vulnerable y prácticamente desconectada de la empresa, le había dicho. Será fácil demostrar que no tiene capacidad para dirigir nada. Adrián había asentido con absoluta confianza. Pero entonces las puertas de la sala se abrieron. El secretario judicial entró con una carpeta gruesa. Detrás de él caminaba una mujer de cabello oscuro, traje azul marino y expresión seria. Adrián frunció el ceño. La mujer se acercó al juez y le entregó varios documentos. El juez los revisó durante unos segundos. Luego levantó la mirada. Señora Elena Valcárcel, antes de continuar con esta audiencia, debo confirmar algunos detalles relacionados con la estructura accionarial de Valcárcel Holdings.
Adrián se incorporó inmediatamente. ¿Accionarial? El juez lo ignoró. Según los documentos presentados ante este tribunal, existe un acuerdo firmado hace 5 años que establece determinadas condiciones sobre el control de la compañía en caso de separación matrimonial y determinadas circunstancias financieras. El rostro de Adrián cambió. Eso es imposible. Elena permaneció inmóvil. Ese acuerdo existe, dijo ella. Adrián la miró fijamente. Tú no sabes nada de ese acuerdo. Por primera vez, Elena sonrió. No fue una sonrisa de triunfo. Fue una sonrisa tranquila. Eso es lo que siempre pensaste. El abogado de Adrián comenzó a revisar frenéticamente sus documentos. Señoría, necesitamos tiempo para verificar. No, interrumpió el juez. El tribunal ya ha verificado la autenticidad del documento. El silencio se hizo absoluto. Adrián tragó saliva. ¿Qué significa eso? El juez dejó el documento sobre la mesa. Significa que bajo las condiciones establecidas en este contrato, la señora Valcárcel posee derechos de control que usted aparentemente nunca ejerció ni reconoció. Adrián se volvió hacia Elena. ¿Qué hiciste? Ella respiró profundamente. Nada que tú no hubieras firmado voluntariamente. Él se quedó mirándola. Entonces ocurrió algo todavía más extraño. El juez pidió que la representante legal que había acompañado a Elena se acercara. La mujer colocó una segunda carpeta sobre la mesa. Señoría, también presentamos aquí la documentación corporativa correspondiente al nombramiento de la señora Elena Valcárcel como directora general interina de Valcárcel Holdings. Adrián parpadeó. Una vez. 2 veces. Como si su cerebro se negara a procesar aquellas palabras. Directora general. Repitió. El juez lo miró directamente. Sí, señor Valcárcel. El hombre se levantó lentamente. Eso no puede ser. La sala entera permaneció en silencio. El juez tomó el documento principal, lo observó durante unos segundos y finalmente pronunció la frase que cambiaría para siempre la vida de Adrián. A partir de la fecha establecida en este acuerdo, la señora Elena Valcárcel queda reconocida como directora general de la compañía bajo las condiciones estipuladas por los accionistas. Adrián abrió la boca. Pero no salió ninguna palabra. Por primera vez en muchos años, el hombre que siempre tenía una respuesta se había quedado sin ninguna. Elena bajó lentamente la mirada hacia su vientre. Y acarició al bebé. No había ganado porque Adrián hubiera perdido. Había ganado porque finalmente había dejado de esperar que él reconociera su valor. Pero aquello era apenas el principio. Porque el juez todavía tenía una última carpeta sobre la mesa. Una carpeta que contenía información capaz de destruir no solo la reputación de Adrián, sino todo el imperio que había construido. Y Elena sabía perfectamente lo que había dentro. Había esperado meses para que ese día llegara. Ahora solo faltaba una cosa. Que Adrián descubriera por qué ella había permanecido en silencio durante tanto tiempo. Adrián permaneció de pie, inmóvil, mientras todas las miradas de la sala parecían atravesarlo. Había entrado aquella mañana convencido de que Elena sería una mujer asustada, dependiente y demasiado débil para enfrentarse a él. Ahora ni siquiera sabía cómo mirarla. ¿Qué hay en esa carpeta?, preguntó finalmente. Su voz ya no tenía aquella seguridad arrogante de unos minutos antes. Elena levantó lentamente los ojos. Lo que tú nunca quisiste ver. Elena. No, lo interrumpió ella. Hoy vas a escuchar. El juez hizo un gesto para que ambos tomaran asiento. Señor Valcárcel, le recomiendo que permanezca en silencio mientras se revisa la documentación. Adrián obedeció aunque sus dedos temblaban ligeramente. La representante legal de Elena abrió la carpeta. Señoría, los documentos que presentamos contienen auditorías internas, transferencias financieras y comunicaciones corporativas correspondientes a los últimos 30 meses. El abogado de Adrián se puso rígido. ¿Auditorías? Sí, respondió ella. Y existe un problema particularmente serio. Elena cerró los ojos durante un instante. Recordó aquella madrugada en la que había encontrado los primeros movimientos sospechosos.
Había despertado porque Adrián no estaba en la habitación. Al bajar al despacho, lo había encontrado abierto. La computadora estaba encendida. Ella no había querido mirar. Pero entonces vio una transferencia. Después otra. Y otra. Todas dirigidas a una empresa registrada en otro país. Elena había reconocido inmediatamente el nombre del destinatario. Era una sociedad que oficialmente no tenía ninguna relación con Valcárcel Holdings. Pero alguien había utilizado dinero de la compañía para financiarla. Y ese alguien tenía acceso a las cuentas principales. ¿Quién autorizó esas transferencias?, preguntó el juez. La abogada miró a Adrián. El señor Valcárcel. Eso es falso, respondió él inmediatamente. Elena no reaccionó. Entonces podemos revisar las firmas digitales, dijo tranquilamente. La sala volvió a quedar en silencio. El abogado de Adrián se inclinó hacia él y susurró algo. Adrián negó con la cabeza. No puede ser. Elena lo escuchó. Sí puede. Él la miró con incredulidad. ¿Desde cuándo sabías todo esto? Ella tardó unos segundos en contestar. Desde hace 8 meses. Adrián se quedó completamente pálido. ¿8 meses? 8 meses y 12 días. ¿Y no dijiste nada? ¿Para qué? Aquella pregunta lo dejó sin respuesta. Elena continuó. Cada vez que intentaba hablar contigo me llamabas inútil. Cada vez que te pedía que revisáramos nuestras cuentas, decías que yo no entendía de negocios. Cuando te conté que estaba preocupada por ciertas operaciones, te reíste. Adrián bajó la mirada. Yo estaba bajo presión. Todos estamos bajo presión alguna vez. Ella respiró profundamente. Pero no todos usamos esa presión como excusa para destruir a las personas que nos aman. El juez observaba a ambos con atención. Señora Valcárcel, ¿está afirmando que su esposo utilizó fondos corporativos para beneficio personal? No exactamente. Adrián levantó la mirada. Una pequeña esperanza apareció en sus ojos. Pero desapareció inmediatamente cuando Elena añadió. Estoy afirmando que utilizó fondos corporativos para financiar algo que todavía no conocemos completamente. El juez frunció el ceño. ¿Qué significa eso? La abogada sacó otro documento. La empresa fantasma recibió aproximadamente 17 millones de euros durante los últimos 2 años. Un murmullo recorrió la sala. Adrián se puso de pie. Eso no prueba nada. Siéntese, ordenó el juez. Adrián volvió a sentarse. Los fondos, continuó la abogada, fueron enviados a través de diferentes compañías intermediarias. Pero todos terminan conectados con una cuenta controlada por una persona cuya identidad aparece aquí. Le entregó un documento al juez. El juez lo leyó. Su expresión cambió. Adrián lo notó. ¿Quién es?, preguntó. El juez levantó lentamente la mirada. Señor Valcárcel, ¿conoce usted a una mujer llamada Victoria Salvatierra? Adrián se quedó helado. Elena observó su rostro. Por primera vez desde que había comenzado la audiencia, ella vio miedo. Verdadero miedo. No, respondió él. Pero su voz lo traicionó. El juez volvió a mirar los documentos. Según estos registros, usted mantuvo contacto frecuente con ella. Eso no significa nada. Y según esta información, ella aparece como beneficiaria indirecta de varias transferencias. Adrián tragó saliva. Elena cerró lentamente la carpeta que tenía frente a ella. Ahora entiendes por qué no podía simplemente irme. Él la miró. ¿Qué quieres decir? Si hubiera abandonado todo sin investigar, tú habrías continuado. ¿Continuado con qué? Elena sostuvo su mirada. Convirtiendo la empresa en una máquina para financiar secretos. Adrián se quedó sin palabras. Entonces el juez hizo una pausa antes de formular una pregunta que cambió por completo el rumbo de la audiencia. Señora Valcárcel, ¿por qué presentó esta documentación precisamente ahora? Elena bajó una mano sobre su vientre. Su expresión se suavizó durante un instante.
Porque ahora tengo una razón más importante que yo misma para proteger. Adrián la miró. Por primera vez comprendió que aquella mujer no estaba luchando únicamente por dinero. Estaba luchando por el futuro de su hijo. Y entonces Elena dijo algo que nadie esperaba. Pero esos 17 millones no son lo peor. El abogado de Adrián palideció. El juez se inclinó hacia adelante. ¿Qué quiere decir? Elena abrió una pequeña memoria USB y la colocó sobre la mesa. Esto contiene una grabación. Adrián se levantó de golpe. No. Todos lo miraron. Él se quedó inmóvil. Había cometido un error. Un error enorme. Porque aquella reacción había confirmado exactamente lo que Elena necesitaba demostrar. El juez ordenó que se revisara el contenido. La representante legal conectó la memoria. La pantalla del tribunal se encendió. Durante unos segundos solo apareció una carpeta. Después, un archivo. Fecha, 11 meses atrás. Adrián observó la pantalla con el rostro completamente descompuesto. Elena no apartó los ojos de él. El archivo comenzó a reproducirse. Y una voz masculina llenó la sala. Cuando ella dé a luz todo será mucho más sencillo. Adrián cerró los ojos. Porque reconocía perfectamente aquella voz. Era la suya. Pero lo que dijo después hizo que incluso su propio abogado dejara de respirar por un instante. Solo tenemos que asegurarnos de que Elena nunca descubra quién es realmente el padre de ese niño. Durante varios segundos nadie se movió. La grabación seguía reproduciéndose, pero parecía que el aire había desaparecido de la sala. Adrián miraba la pantalla como si acabara de contemplar su propia sentencia. El juez levantó una mano. Detengan la grabación. El sonido se cortó. El silencio que quedó después fue todavía más perturbador. Elena no lloraba. No gritaba. No parecía sorprendida. Y aquella serenidad era precisamente lo que más desconcertaba a Adrián. Elena, murmuró. Ella lo miró. No me llames así como si todavía tuvieras derecho a hacerlo. Adrián abrió la boca, pero no encontró palabras. El juez tomó la palabra. Señora Valcárcel, necesito saber qué significa exactamente esa grabación. Elena permaneció sentada. Significa que mi esposo sabía que yo estaba embarazada y al mismo tiempo, estaba preparando una historia para hacerme creer que mi hijo no era suyo. Adrián negó con la cabeza. No fue así. Entonces explícalo. Yo. Explícalo. La voz de Elena no era fuerte. Pero cada palabra cayó sobre él con una precisión devastadora. Adrián miró a su abogado buscando ayuda. El hombre simplemente negó lentamente con la cabeza. No había defensa posible contra una grabación de su propia voz. El juez volvió a mirar la pantalla. ¿Quién es la mujer mencionada en esta conversación? Elena respondió. Victoria Salvatierra. Adrián cerró los ojos. El juez frunció el ceño. ¿La misma persona relacionada con las transferencias? Sí. Un murmullo recorrió nuevamente la sala. Elena continuó. Victoria fue amante de Adrián durante casi un año. Adrián golpeó suavemente la mesa con la palma. Eso no es cierto. Elena lo miró con tristeza. No necesitas mentir aquí. Ya no. La representante legal de Elena sacó otro documento. Tenemos registros de hoteles, vuelos, transferencias y mensajes entre ambos. También tenemos evidencia de que la empresa de Victoria fue creada con fondos provenientes de Valcárcel Holdings. El abogado de Adrián intervino. Señoría, solicitamos que se excluyan algunos documentos hasta poder verificar su procedencia. El juez lo miró seriamente. Podrá presentar esa solicitud después. Ahora quiero entender algo. Se volvió hacia Adrián. ¿Por qué estaba intentando ocultar la paternidad del niño? Adrián permaneció en silencio. Señor Valcárcel. Nada. Responda. Adrián tragó saliva. Finalmente dijo. Porque tenía dudas. Elena soltó una pequeña risa. No había humor en ella. Solo decepción.
No tenías dudas. Adrián la miró. ¿Entonces qué tenía? Un plan. La palabra quedó suspendida en el aire. El juez levantó las cejas. Elena tomó otro documento. Adrián necesitaba demostrar que el niño no era suyo para evitar que ciertas acciones de la compañía pasaran automáticamente a mi control en caso de su muerte o incapacidad. El juez se quedó inmóvil. ¿Está diciendo que existía una relación entre la paternidad del niño y la estructura accionarial? Exactamente. Adrián se puso pálido. Eso no es lo que ocurrió. Elena lo miró fijamente. Entonces dime por qué contrataste a un investigador privado para seguirme. La expresión de Adrián cambió. ¿Cómo sabes eso? Porque yo lo contraté después de descubrir que tú ya lo habías hecho. El abogado de Elena abrió una carpeta. Aquí están los informes. El juez empezó a leer. Mientras pasaba las páginas, su expresión se endurecía cada vez más. Esto es muy serio. Elena permaneció callada. Adrián finalmente perdió la compostura. Todo esto es una conspiración contra mí. No, respondió Elena. Es el resultado de tus propias decisiones. Tú me tendiste una trampa. No tuve que hacerlo. Ella señaló los documentos. Tú mismo dejaste las pruebas. Adrián se quedó sin respuesta. Entonces el juez preguntó. ¿La señora Valcárcel tiene alguna otra evidencia? La abogada miró a Elena. Elena asintió. Sí. Sacó un sobre blanco. Era mucho más pequeño que los anteriores. Lo colocó sobre la mesa. Esto llegó a mi casa hace 3 semanas. El juez abrió el sobre. Dentro había una fotografía. La observó. Luego otra. Y otra. Su rostro se volvió serio. ¿Quiénes son estas personas? Elena respondió. Los miembros de la junta que Adrián intentó reemplazar. Adrián la miró desconcertado. ¿Qué? Todos ellos recibieron amenazas antes de votar sobre una operación de compra. Elena señaló las fotografías. Y después de esas amenazas 3 renunciaron. El juez miró a Adrián. ¿Tiene alguna explicación? No. No. No sé nada de eso. Elena respiró profundamente. Eso es lo que dices siempre. Entonces sacó su teléfono. Pero hay alguien que sí sabe. Presionó la pantalla. Una llamada comenzó a conectarse. Adrián sintió que el corazón se le detenía. ¿A quién estás llamando? Elena no respondió. La llamada fue contestada. Una voz masculina se escuchó por el altavoz. ¿Elena? Sí. ¿Estás en el tribunal? Sí. Hubo una pausa. Entonces supongo que ya llegó el momento. Adrián se puso de pie. ¿Quién es? Elena finalmente lo miró. Tu antiguo director financiero. Adrián quedó completamente inmóvil. Aquel hombre había desaparecido 6 meses atrás. Todos creían que había huido del país después de ser acusado de malversación. Pero Elena sabía la verdad. Él no había escapado. Había estado escondido. Porque alguien había intentado silenciarlo. La voz al otro lado del teléfono continuó. Tengo los documentos originales. El juez se inclinó hacia el micrófono. ¿Puede identificarse? Mi nombre es Gabriel Montes. Fui director financiero de Valcárcel Holdings durante 9 años. Adrián se llevó una mano al rostro. Esto es una locura. Gabriel continuó. Señoría, tengo pruebas de que el señor Valcárcel desvió fondos de la compañía y ordenó alterar varios informes financieros. El juez permaneció completamente serio. ¿Tiene pruebas físicas? Sí. ¿Dónde están? Gabriel tardó unos segundos en responder. Con Elena. Adrián miró a su esposa. ¿Dónde las conseguiste? Elena guardó silencio. Gabriel respondió por ella. Porque fui yo quien se las entregó. Adrián se quedó helado. Entonces Gabriel añadió algo todavía más inquietante.
Pero hay algo que Elena todavía no sabe. Ella frunció el ceño. ¿Qué cosa? La voz al teléfono bajó de tono. El dinero no solo fue enviado a Victoria. Elena sintió un escalofrío. ¿Entonces a quién? Gabriel respondió. A alguien mucho más cercano a ti. Elena miró lentamente hacia las personas sentadas detrás de Adrián. Y entonces sus ojos se detuvieron en una mujer. Una mujer que había permanecido callada durante toda la audiencia. La madre de Adrián. Elena la observó durante varios segundos. La mujer bajó la mirada. Y en ese instante Elena comprendió que la traición era mucho más profunda de lo que había imaginado. Pero todavía no sabía que aquella mujer guardaba un secreto capaz de cambiar para siempre la historia de su hijo. Elena no apartó la mirada de la madre de Adrián. La mujer se llamaba Beatriz Valcárcel. Durante años había tratado a Elena con una cortesía fría, casi ceremonial. Nunca la había insultado directamente, pero tampoco había ocultado que consideraba que su hijo merecía una esposa más conveniente. Una mujer con apellido. Una mujer con conexiones. Una mujer que pudiera aportar algo al imperio familiar. Elena siempre había pensado que Beatriz simplemente la despreciaba. Ahora empezaba a preguntarse si aquello había sido mucho más que desprecio. Señora Valcárcel, dijo el juez, ¿conoce usted a esta mujer? Beatriz levantó lentamente la cabeza. Por supuesto. Es mi nuera. No me refiero a eso. Pregunto si conoce las transferencias mencionadas en esta audiencia. Beatriz no respondió. Adrián la miró desesperadamente. Mamá. Ella cerró los ojos. Adrián. Diles que no sabes nada. Elena observó aquella escena sin intervenir. Fue entonces cuando comprendió algo. Adrián no estaba sorprendido por la acusación. Estaba asustado por lo que su madre pudiera revelar. El juez insistió. Señora Valcárcel, necesito una respuesta. Beatriz respiró profundamente. Sí. Una sola palabra. Pero fue suficiente para cambiar el ambiente de la sala. Adrián se puso de pie. Mamá. Siéntate, ordenó el juez. Adrián obedeció. Beatriz miró a Elena. Por primera vez, no había desprecio en sus ojos. Había culpa. Yo sabía que existían algunas transferencias. Elena sintió un vacío en el estómago. ¿Algunas? No sabía toda la dimensión del asunto. ¿Y por qué nunca me lo dijiste? Beatriz bajó la mirada. Porque tenía miedo. Elena soltó lentamente el aire. ¿Miedo de quién? Beatriz no respondió inmediatamente. Entonces miró a su propio hijo. De Adrián. El rostro de él se endureció. Eso es absurdo. No, dijo Beatriz. Ya no puedo seguir protegiéndote. Aquellas palabras parecieron golpearlo más que cualquier acusación. El juez se inclinó hacia adelante. Continué. Beatriz apretó las manos. Hace 2 años descubrí que Adrián había creado varias sociedades a nombre de terceros. Al principio pensé que eran estructuras normales para proteger inversiones. Después descubrí que parte del dinero provenía de las cuentas de la compañía. ¿Y usted qué hizo? Preguntó el juez. Le pregunté. ¿Qué respondió? Beatriz miró a su hijo. Me dijo que no debía hacer preguntas. Elena sintió un escalofrío. Porque aquellas mismas palabras se las había dicho Adrián muchas veces. No preguntes. No entiendes de negocios. Confía en mí. Ella había confundido confianza con amor. Y él había utilizado esa confianza como una venda sobre sus ojos. ¿Qué relación tenía Victoria Salvatierra con todo esto? Preguntó la abogada de Elena. Beatriz permaneció callada. Adrián empezó a mover la cabeza. Mamá, no. Beatriz lo miró. Ya es demasiado tarde. Después volvió hacia el juez. Victoria no era solamente su amante. Elena sintió que el corazón le golpeaba con fuerza. ¿Qué era entonces? Beatriz tragó saliva.
Era la persona que Adrián quería colocar dentro de la empresa después de deshacerse de Elena. Adrián cerró los ojos. Elena permaneció inmóvil. ¿Deshacerse de mí? Sí. ¿Cómo? Beatriz tardó unos segundos en contestar. Quería acusarte de haber cometido fraude. El silencio fue inmediato. La abogada de Elena abrió los ojos. ¿Tiene pruebas de eso? Sí. Beatriz sacó un teléfono de su bolso. Guardé algunos mensajes. Adrián se levantó otra vez. No puedes hacer esto. Ya lo hice, respondió ella. Beatriz entregó el teléfono al juez. En la pantalla aparecían conversaciones entre Adrián y Victoria. La primera hablaba de una campaña para desacreditar a Elena. La segunda mencionaba documentos falsificados. La tercera contenía una frase que hizo que Elena sintiera frío en las manos. Cuando el bebé nazca, será demasiado tarde para que pueda reaccionar. Elena leyó la frase 2 veces. Después levantó la mirada. ¿Qué significaba eso? Beatriz respondió con lágrimas en los ojos. No lo sé. No lo sabe. No exactamente. Elena dio un paso hacia ella. Pero usted sí sabía que estaban planeando algo. Beatriz asintió. Sí. Y aún así permaneció callada. La mujer no pudo sostenerle la mirada. Sí. Elena sintió que la rabia empezaba a sustituir al dolor. ¿Por qué? Beatriz respiró temblorosamente. Porque Adrián me amenazó con destruir la familia. Elena soltó una amarga sonrisa. Elena sostuvo aquella fotografía entre sus manos y sintió que el mundo entero se detenía. El hombre que aparecía en ella no era un desconocido. Era Esteban, el chofer de la familia. Durante 7 años había conducido a Adrián a reuniones, había llevado a Elena a sus citas médicas, y en más de una ocasión, había esperado pacientemente afuera mientras ella entraba en una clínica. Ella había confiado en él. No puede ser, susurró. El investigador la observó. Lo sabemos. Por eso necesitamos que nos diga todo lo que recuerde. Elena levantó lentamente los ojos. Él nunca me hizo daño. Quizá no tenía que hacerlo. Aquella frase le provocó un escalofrío. Adrián se puso de pie. Esteban no trabaja para mí. El investigador lo miró. Eso es precisamente lo que vamos a investigar. Durante los siguientes minutos, la sala se llenó de documentos, fotografías y declaraciones. Finalmente la verdad comenzó a tomar forma. Esteban había estado siguiendo a Elena por orden de un tercero. Adrián lo había descubierto meses atrás, pero no había podido detenerlo sin ponerla en mayor peligro. Y entonces apareció la pieza que faltaba. Victoria Salvatierra no había creado aquel plan. Ella también había sido utilizada. El verdadero objetivo no era Elena. Era la compañía. Alguien llevaba años intentando controlar Valcárcel Holdings desde dentro. Adrián había cometido errores terribles intentando proteger el imperio familiar. Había mentido, había traicionado la confianza de Elena, y había permitido que personas peligrosas se acercaran demasiado. Pero había una verdad que Elena nunca había conocido. La noche en que él comenzó a despreciarla públicamente había recibido una amenaza. Una fotografía de Elena entrando en una clínica. Y una nota. Si ella descubre lo que sabes, perderá al bebé. Adrián había decidido convertirse en el villano de su propia historia para obligarla a alejarse. Pero había cometido el peor error de todos. Nunca confió lo suficiente en Elena para decirle la verdad. Y mientras intentaba protegerla, terminó destruyendo aquello que más amaba. Semanas después, una investigación formal comenzó. Varias cuentas fueron congeladas. Los ejecutivos involucrados fueron interrogados. Victoria aceptó colaborar con las autoridades. Beatriz entregó todos los documentos que había ocultado durante años. Y Adrián, por primera vez en su vida, tuvo que enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones. No perdió únicamente dinero. Perdió poder. Perdió prestigio. Perdió la confianza de quienes habían creído en él. Pero Elena no quiso verlo destruido. Quiso verlo responsable.
Durante meses, la batalla legal continuó. Finalmente el tribunal confirmó que Elena era legítimamente la directora general de Valcárcel Holdings. Pero cuando llegó el momento de asumir el cargo, hizo algo que nadie esperaba. No ocupó el despacho de Adrián. Lo convirtió en una sala de reuniones. Y eligió para su oficina una habitación luminosa en el último piso, con enormes ventanas desde donde podía verse toda la ciudad. Cuando un periodista le preguntó por qué había aceptado dirigir una compañía que había estado en el centro de una guerra tan dolorosa, Elena respondió: porque no quería que mi hijo heredara una empresa construida sobre miedo. Quería enseñarle que una familia no se protege con mentiras. Se protege con verdad. Aquella frase recorrió todos los periódicos. Pero la historia todavía tenía un último capítulo. Un domingo por la mañana, Elena recibió una carta. No llevaba remitente. La abrió con cautela. Era de Adrián. Solo decía: ahora entiendo por qué nunca pudiste vivir con las mentiras que yo llamaba protección. Perdóname. Elena leyó la carta una sola vez. Después la guardó. No porque quisiera regresar con él, sino porque finalmente había llegado el día en que podía recordar todo aquello sin sentir que todavía pertenecía a su pasado. Meses después nació su hijo. Un niño sano. Cuando Elena lo sostuvo por primera vez entre sus brazos, lloró. No de tristeza. Lloró porque durante mucho tiempo había pensado que debía luchar para demostrarle al mundo quién era. Ahora comprendía que nunca había necesitado demostrar nada. Ella siempre había sabido quién era. Una madre. Una mujer. Una profesional. Y una persona capaz de levantarse incluso cuando alguien había hecho todo lo posible para verla caer. Adrián pudo conocer a su hijo después de que los tribunales establecieran las condiciones necesarias. La primera vez que lo sostuvo, permaneció en silencio durante varios minutos. Después miró a Elena. «Es hermoso». «Sí». «¿Puedo decirle algo?» Elena asintió. Adrián miró al bebé. «Perdóname por haber permitido que crecieras en un mundo donde tuve que aprender demasiado tarde lo que significa proteger a alguien». Elena no respondió. Porque algunas heridas no necesitan palabras. Necesitan tiempo. Pasaron 2 años. Valcárcel Holdings se recuperó bajo el liderazgo de Elena. Pero ella cambió la cultura de la compañía. Creó un fondo para empleados en situaciones familiares difíciles. Estableció programas de protección para denunciantes. Y eliminó todas las estructuras secretas que habían permitido que personas como Adrián manipularan el poder desde las sombras. Cuando le preguntaron cuál había sido el momento más difícil de su vida, Elena no habló del tribunal. No habló de la traición. No habló de las amenazas. Dijo: el momento más difícil fue cuando dejé de intentar convencer a alguien de que yo tenía valor. El entrevistador le preguntó: ¿y cuándo cambió todo? Elena sonrió. Cuando entendí que mi valor nunca dependió de que otra persona lo reconociera. Años después, su hijo entró en aquel mismo edificio. Era un niño curioso, de ojos brillantes. Miró las enormes ventanas y preguntó: «Mamá, ¿todo esto es tuyo?» Elena se agachó frente a él. «No». El niño frunció el ceño. «No». Ella sonrió. «Esto no es mío. Es algo que me confiaron para cuidar». El niño la abrazó. Y Elena cerró los ojos. Porque en aquel instante recordó a la mujer embarazada que había entrado en aquel tribunal años atrás. La mujer que había sido humillada. La mujer a la que habían llamado inútil. La mujer de la que todos pensaban que necesitaba ser salvada. Y casi nadie había entendido que aquella mujer ya estaba salvándose a sí misma. Había entrado en aquel tribunal con una carpeta en las manos y un bebé en el vientre. Había salido con algo mucho más grande. Su libertad. Su dignidad. Y la certeza de que nunca más permitiría que alguien confundiera amor con control, protección con mentira o poder con derecho a destruir a otra persona. Porque al final Adrián había descubierto demasiado tarde una verdad sencilla. Puedes despreciar a una mujer. Puedes hacerla dudar. Puedes hacerla llorar.
Incluso puedes convencerla durante un tiempo de que no es suficiente. Pero si un día esa mujer recuerda quién era antes de que tú le enseñaras a sentirse pequeña, no existe imperio lo bastante grande para detenerla. Y aquella mañana, frente a un juez, todos habían visto a una mujer embarazada entrar en silencio. Pero solo unos pocos comprendieron lo que realmente estaba ocurriendo. No estaba entrando una esposa derrotada. Estaba entrando una directora general. Una madre. Una sobreviviente. Y finalmente una mujer libre. Y esa fue la verdadera razón por la que Adrián se quedó sin palabras. No porque hubiera perdido su empresa, sino porque por primera vez comprendió que había perdido a la única mujer que alguna vez lo había amado cuando todavía no tenía que demostrar que era poderoso. Y algunas pérdidas no se pueden recuperar con dinero, abogados ni disculpas. Solo se pueden aceptar. En silencio. Mientras la persona que alguna vez despreciaste continúa caminando hacia una vida en la que ya no necesita mirar atrás.